Cada semestre que inicia, desde el punto de vista académico, es una etapa nueva para la renovación del conocimiento y al mismo tiempo un compromiso personal como maestro y como alumno para afrontar las nuevas situaciones que se nos presentan dentro de las currículas académicas. El día de hoy corresponde establecer la presentación del curso de literatura. Quinto semestre es un semestre que nos va a dar la posibilidad para reafirmar los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores, pero también un gran reto, ya que estamos a un año o a 2 semestres de ingresar al nivel profesional. Y dentro de lo que es el plano pedagógico, corresponde en esta primera sesión abordar la presentación del curso de literatura. Como ustedes pudieron observar en el organizador de la materia, parte desde los orígenes de las sociedades hasta la situación actual. La producción literaria está íntimamente relacionada con su contexto histórico. De ahí que se reafirma la tesis de algunos hermeneutas que establecen que no se puede entender un texto si no abordamos justamente el momento histórico en el cual se produjo. Y en este quinto semestre, donde abordaremos los textos literarios a través de su historia, los vamos a desglosar de la siguiente manera. El programa es muy ambicioso y nos va a permitir tener una visión completa de lo que el hombre ha realizado a través de la escritura, plasmando sus puntos de vista, sus inquietudes en función del momento histórico que le tocó vivir. Por eso, dentro de la programación, vamos a iniciar como apertura hablando del mito dentro de las estructuras de las sociedades. Sabemos nosotros que para poder entender las sociedades antiguas tenemos que reflexionar y hacer una ojeada retrospectiva a la problemática que vivió el hombre antes y después de la escritura. Por eso, dentro de las programaciones, dentro de los textos que hacen referencia al hombre antiguo, hablan de lo que se denomina el logos mítico. ¿Qué es un mito? Es una respuesta que da el hombre ante situaciones que no puede entender. Por eso el logos mítico se va a oponer al logos científico. Es decir, en el momento en que el hombre da respuesta demostrable de los fenómenos naturales, el mito desaparece. Y dentro del programa vamos a ver los principales mitos de las culturas antiguas. En un segundo momento nos vamos a referir ya a las culturas clásicas. Por eso dentro de la programación tenemos textos, personajes, héroes, dioses y semidioses del mundo griego y romano. Si la mitología tiene una estructura
perfectamente establecida, la vamos a encontrar dentro de lo que es la cultura griega y romana. Se preguntarán por qué la gran cantidad de mitos dentro del mundo griego, porque fue una de las sociedades que más cuestionó la realidad. Y al cuestionar la realidad, tuvieron que dar respuesta. Y esa primera respuesta fueron los mitos. Abordaremos ya la producción literaria con la epopeya griega. Analizaremos el texto de la Ilíada y la Odisea. Entraremos a lo que es la tragedia, el tragos griego, la comedia, la historia y sobre todo el aspecto filosófico que no debemos dejar fuera porque está íntimamente relacionado con lo literario. Como pueden ustedes observar, la cultura griega y la cultura romana se les denomina clásicas porque perfeccionaron, porque sirvieron de modelo a las sociedades posteriores. En relación con Grecia, nos vamos a dar cuenta que las producciones de la Grecia clásica están en íntima relación con la visión mítica de las divinidades. Cuando termina la producción griega y aparece la visión romana va a dar un sentido de mayor practicidad más que la visión griega. Si el griego reflexionaba sobre los fenómenos naturales y les dio respuesta mítica y respuesta científica, el romano era un personaje más práctico, era un constructor, era un hacedor no de mitos, sino hacedor de poder. Y esa creación de poder lo llevó justamente a ser una de las grandes potencias del mundo antiguo. Una vez que Roma termina a través de las invasiones de los pueblos bárbaros, comienza un nuevo periodo donde se gestan las nacionalidades. El hombre ya no depende exclusivamente de una, se puede decir, extirpe de poder, sino que ahora se van a establecer pequeños lugares donde cada uno va a determinar su propia ley. Estamos hablando entonces de la Edad Media, que inicia en la caída del Imperio Romano de Occidente y va a terminar en el siglo XV. ¿Qué características va a tener este periodo? Por eso en el inicio del bloque hablamos de un teocentrismo, de un monacato, del sistema feudal y del ideal caballeresco. En esta etapa se fortalece la iglesia como poder espiritual, pero también el feudo como poder temporal. Aparecen los monasterios, pero también los grandes feudos que van a establecer la normatividad del cultivo y la posesión de la tierra. Iglesia y feudo van a ser los dos grandes bastiones que van a regir tanto el orden espiritual como el orden temporal. Y en esta etapa, cuando veamos la característica del sistema feudal, pues vamos a ver los textos que van a ser representativos de la época y que nos van a marcar justamente ese contexto que les va a dar validez. Vamos a encontrar las gestas heroicas, los personajes que pertenecen al feudo, pero también
las vidas de santos, los autos sacramentales, que vienen a constituir uno de los elementos del poder espiritual. También, como parte importante de la etapa, vamos a ver lo que fue la Inquisición, el inicio de las universidades y la literatura que se va a gestar en esta etapa. Edad Media termina cuando aparecen los burgos. Ya el feudo era imposible que pudiera dar respuesta a la condición de Europa, y entonces el hombre se separa del feudo y comienzan a formarse las pequeñas ciudades, fundamentalmente en los puertos europeos. Y esas pequeñas ciudades que privilegiaban el comercio vienen a dar como consecuencia los burgos. Y entraremos entonces a un nuevo momento dentro de la historia de la humanidad que recibe el nombre de Renacimiento. De ahí que el bloque haga referencia a la visión humanista. Ya no es Dios el centro de la actividad humana, sino que ahora es el privilegio del hombre. El hombre que tiene el poder y lo ejerce a través de la economía, pero también a través del saber. El dinero es una de las características de esta visión renacentista, pero también viene otro aspecto muy importante, donde no solo el poder lo da el dinero, sino el conocimiento. Y esto es lo que vamos a ver en la etapa renacentista. Por eso las temáticas como el poder, el humanismo, un movimiento muy importante que se da en el Renacimiento, donde un bastión de la intelectualidad eclesial, como es Martín Lutero, se opone justamente a la Iglesia y establece como lema el reformar lo que la Iglesia no ha podido hacer a través de sus escándalos, a través de su poder, a través justamente del dinero. Por eso Martín Lutero viene a determinar con toda precisión una línea de pensamiento dentro de la propia Iglesia, pero que tiene como finalidad una renovación. Por eso, dentro de la temática tendremos la reforma y la contrarreforma que establece la Iglesia a través del Concilio de Trento. En esta etapa también la problemática no solo es el distribuir la riqueza, no solo es ubicarse dentro de las ciudades, sino fundamentalmente determinar cuál es la razón de ser del hombre. Y entonces ahí vamos a ubicar lo que es la visión humanista, y sobre todo cómo gobernar. Tendremos entonces la posibilidad de analizar la obra de Maquiavelo denominada El Príncipe, donde se establecen los primeros cuestionamientos para poder gobernar a través justamente de la monarquía. Cuando termine el Renacimiento, entraremos al siglo XVII y XVIII. El siglo XVII y XVIII, que se va a caracterizar por el absolutismo monárquico, la Ilustración, la Enciclopedia, y va a culminar con la Revolución Francesa. Dentro de la visión neoclásica tendremos el derecho divino de los reyes, la literatura al servicio de la corte, la enciclopedia y la ilustración. Como resultado de las
tesis de cómo gobernar, abordar el siglo XVII es abordar a una nación que va a ser sumamente poderosa en este momento, y es la nación francesa, donde la monarquía se fortalece, el rey, el monarca, es el que determina todo, sobre él gira la vida de sociedad y también, en cierta manera, coludido con la iglesia, el poder. Estamos hablando del derecho divino de los reyes. Los reyes son establecidos por Dios, y en el momento en que son establecidos por Dios, son absolutos. No hay la posibilidad de subir al poder, sino a través de las dinastías. La literatura de esta etapa está al servicio de la corte, y vamos a ver la producción de Molière, de Racine y de Corneille, que vienen a sustentar el derecho divino de los reyes. Llegando al siglo XVIII, la situación de la monarquía comienza a discutirse desde el punto de vista de la intelectualidad, y entonces van a aparecer los ilustrados. Va a privilegiarse el conocimiento como posibilidad que tiene el hombre para su libertad. Esto lo vamos a ubicar en lo que es la etapa de la Ilustración, y analizaremos uno de los textos de la Ilustración, uno de los ilustrados, Rousseau. El culmen de la Ilustración lo vamos a encontrar en 1789, con el movimiento de la Revolución Francesa, donde el absolutismo monárquico termina. Estamos hablando del siglo XVIII. Al iniciar el siglo XIX, nos ubicaremos ya en dos movimientos claves. La primera parte del siglo XIX, que es el romanticismo, y la segunda parte, que es el realismo y naturalismo. El contenido en el romanticismo, analizaremos lo que es el mito fáustico que se da en Alemania, y el mito de Don Juan Tenorio dentro de las producciones españolas. La segunda parte del siglo XIX corresponderá al realismo y naturalismo. Su contexto es la selección natural de Darwin, el materialismo histórico y dialéctico de Marx, y todo esto va a enriquecer la novela francesa de la segunda parte del siglo XIX. Cuando terminemos tanto romanticismo, realismo y naturalismo, entraremos a lo que es la producción del siglo XX. Y en la producción del siglo XX iniciaremos con la ruptura que viene a establecerla Federico Nietzsche con la visión del nihilismo. Es un profeta del desastre, de lo que se va a proyectar en el mundo a través de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Aparecen los movimientos de vanguardia, analizaremos el dadaísmo, la visión surrealista de Salvador Dalí y André Breton, y la literatura de la posguerra, la visión existencialista de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, el absurdo con Samuel Beckett, Ionesco y Jean Genet, y terminaremos el siglo XX con la aportación latinoamericana que se le denomina el boom. Estos son brevemente los contenidos que vamos a trabajar en el transcurso del semestre.
como pueden ustedes ver, son contenidos muy amplios, pero que trataremos de abordar justamente a través de una dinámica del curso. Y la dinámica del curso se va a dar a través de las clases virtuales, como esta que estamos realizando. Vamos a trabajar textos en línea, habrá actividades, habrá reportes de lectura y reseñas, o lo que es lo mismo, el análisis de obras. ¿Qué se pide en esta modalidad no presencial? Pues una responsabilidad muy grande de parte de ustedes como alumnos. Ustedes como alumnos son responsables de su aprendizaje. A través de las clases virtuales, pues tomarán apuntes para poder realizar las actividades. El aprendizaje, como ya les había dicho, a través de lo virtual requiere de un esfuerzo doble, por la sencilla razón de que la fase presencial está ausente y ahora el propio alumno tiene que establecer esfuerzos grandes para poder ser agente de su propio aprendizaje. Va a realizar actividades, trabajos y sobre todo lo que les pido mucho, observar la ética del conocimiento, no subir trabajos que no son propios. La bibliografía, historias de la literatura, pero sobre todo yo les indicaré a través de textos en línea las líneas y los contenidos que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a evaluar? Pues la evaluación de los parciales estará en función de los registros de actividades, que van a tener un valor de un 80%. El examen de parcial 20, que nos da justamente el 100. Saben ustedes que la calificación aprobatoria es de 7. Para evaluar el curso, el primer parcial tendrá el valor de 40, segundo parcial 40% y el tercer parcial el 20%. Ya lo hemos dicho, este tipo de actividades se da a través de plataformas y medios. A través de las plataformas y medios trabajaremos las clases virtuales, la entrega de actividad a través de archivos. De esta manera terminamos nuestra primera sesión de la presentación de nuestro curso de literatura. Muchas gracias.